La taza de café se deslizó de mis manos temblorosas y se hizo añicos en el suelo de la cocina, derramando el líquido oscuro sobre la fría cerámica. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que resonaría en toda la casa. Desde fuera, junto a la puerta, la voz de mi yerno Luis Enrique todavía retumbaba cruel y clara: viviremos mejor sin ella cerca. Todo será más fácil, ¿verdad? Siguió una risa seca y burlona que atravesó mi alma como una afilada cuchilla. Ahí estaba yo, Irene Sánchez, de 67 años, descubriendo que me había convertido en una carga para la única persona por la que había vivido y luchado durante décadas. Mi hija Amanda. El suelo pareció abrirse bajo mis pies y por primera vez en toda mi vida sentí que ya no tenía lugar en este mundo. Permanecí inmóvil durante largos minutos, contemplando los fragmentos de la taza a mis pies como si fueran pedazos de mi propio corazón roto. Las lágrimas recorrieron silenciosamente mi rostro arrugado, cada una llevaba el peso de una decepción que jamás imaginé sentir. Durante todos estos meses que había vivido en la nueva casa de Amanda y Luis Enrique, había notado las miradas torcidas, los comentarios sutiles, la impaciencia mal disimulada. Pero siempre me convencía de que era mi imaginación, que mi presencia era deseada, que todavía valía algo para alguien en este mundo. ¿Cuánto me equivoqué? El sonido de los pasos de Luis Enrique acercándose me sacó de mi trance. Secamente me limpié las lágrimas, me agaché para recoger los fragmentos y actué como si no hubiera pasado nada. Él entró en la cocina con esa sonrisa falsa que conocía tan bien, pero que ahora adquiría un significado completamente diferente. «Todo bien, señora Sánchez», dijo. Fingiendo preocupación, escuché un ruido. «Solo he roto una taza, hijo mío». «Nada grave», respondí, forzando una sonrisa que dolía más que cualquier llanto. Asintió y salió, dejándome sola con mi dolor y mi dignidad herida. Aquella mañana de sábado, mientras terminaba de recoger los pedazos, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ya no sería una carga, ya no escucharía esas risas crueles. Era hora de marcharme. Mi vida nunca había sido fácil, nunca. Viuda a los 45 años, cuando Amanda apenas tenía 15, me vi sola en el mundo con una adolescente que debía criar y sin más recursos que mi propia determinación. Mi esposo José había muerto en un accidente laboral, dejándome solo deudas y un seguro de vida que apenas cubrió el funeral. Recuerdo la noche en que me senté en la cocina de nuestra humilde casita, con las facturas esparcidas sobre la mesa, calculando y recalculando, tratando de hallar la manera de lograr lo imposible, asegurar que Amanda pudiera seguir yendo a la escuela. Fueron años de sacrificios inimaginables para muchos. Trabajé de lunes a sábado como empleada doméstica, limpiando casas de familias que en un mes ganaban lo que yo no veía en un año. Los domingos preparaba dulces para vender en la plaza, desde las 5 de la mañana hasta caer la tarde bajo el sol abrasador. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía y mis sueños quedaron guardados en un cajón que nunca se volvería. Pero Amanda asistía a la escuela. Amanda tenía ropa limpia, comida en la mesa y libros para leer. Cuántas noches pasé en vela cosiendo para otros, con los dedos sangrando por la aguja, solo para pagar la matrícula del colegio privado al que asistía Amanda. Cuántas veces fingí estar contenta con comer solo arroz y frijoles para que ella pudiera tener carne en el plato. Cuántas lágrimas tragué en silencio cuando me preguntaba por qué no podíamos viajar de vacaciones como las otras familias. Pero valió la pena, o al menos eso creía. Amanda se graduó en Administración de Empresas, consiguió un buen trabajo y conoció a Luis Enrique en una fiesta de la empresa. Él era todo lo que una madre podía desear para su hija, culto, exitoso, de una familia tradicional. Cuando se casaron hace 2 años, lloré de felicidad. Por fin mi hija tendría la vida que yo jamás le pude dar. Mudarse a su casa fue algo natural. Amanda estaba embarazada, necesitaba ayuda, y yo, ya jubilada con una pensión miserable, no veía inconveniente en dejar mi pequeño departamento de alquiler para encargarme de las tareas domésticas y cuidar al bebé que estaba por nacer. Al principio todo parecía perfecto. Luis Enrique me trataba con cortesía, Amanda irradiaba felicidad por el embarazo, y yo volvía a sentirme útil.
Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Primero fueron las miradas. Luis Enrique empezó a mirarme como si mi presencia le molestara. Luego los comentarios sutiles. Señora Sánchez, no se preocupe, yo me ocupo de Amanda. Señora Sánchez, ¿por qué no descansa un poco? Ya ha hecho bastante hoy. Frases que aisladas parecían amables, pero juntas formaban un patrón claro. Quería que yo me volviera invisible. Amanda, ocupada con el trabajo y los cambios del embarazo, no se daba cuenta. O prefería no hacerlo. Sonreía cuando él decía esas cosas y asentía cuando sugería que no me esforzara tanto. Poco a poco quedé excluida de las decisiones del hogar, de los preparativos para el bebé, de la vida de mi propia hija. Y ahora tenía la confirmación de todo lo que había temido. Era una carga, un lastre, alguien de quien querían deshacerse. Esa tarde, mientras Amanda estaba trabajando y Luis Enrique había salido con un amigo, empaqué silenciosamente mis maletas. Guardé mis pocas prendas, mis escasas pertenencias y escribí una carta sencilla. Querida Amanda, he decidido regresar a mi ciudad natal para atender algunos asuntos pendientes. No te preocupes por mí. Cuídate mucho y cuida de mi nieta, te amo para siempre. Mamá. Tomé el primer autobús a Villa Clara, el pequeño pueblo del interior donde había nacido y crecido. Hace unos años, hereda de mi tía Olivia, pero nunca tuve el valor de ir. Ahora, sin saber realmente a dónde ir, ese lugar olvidado se convertía en mi única refugio. La finca estaba en mal estado cuando llegué. La casita era sencilla, con humedades, el jardín cubierto de maleza, y la sensación de abandono era casi palpable. Pero había algo liberador en ese sitio. Por primera vez en décadas estuve sola con mis pensamientos, sin preocuparme por molestar a nadie ni por si mi presencia era bienvenida. Los primeros días lloré mucho. Lloré por la ingratitud, por la soledad, por sentirme como un objeto viejo e inútil al que habían tirado. Pero al poco tiempo algo empezó a despertar en mí. Quizá era el aire puro del campo, o la libertad de no tener que medir cada palabra o gesto, pero volví a sentirme con vida como hacía años no me sentía. Empecé a cuidar el jardín, plantando flores y hierbas. Descubrí que tenía un talento natural para la jardinería, algo que nunca antes había explorado. Las mañanas se volvieron mágicas mientras regaba las plantas al amanecer, viendo cómo el sol pintaba el cielo con colores increíbles. Volví a la cocina solo para mí, preparando platos que me gustaban sin pensar en el gusto de los demás. Fue en una de esas mañanas cuando recibí una visita inesperada. Doña Sebastiana, una vecina de la infancia, apareció en la puerta con un pastel de maíz recién horneado y una sonrisa cálida. Irene Sánchez, no puedo creer que hayas regresado, dijo abrazándome. Me recuerdas lo que es sentirse verdaderamente bienvenida. Sebastiana se convirtió en mi confidente y mejor amiga. Me ayudó a renovar la casa, me enseñó antiguas técnicas de cultivo y sobre todo me escuchó. En nuestras largas charlas en el porche, con café y al ver el atardecer, redescubrí quién era Irene antes de ser solo la madre de Amanda. Sabes, Irene, me dijo una tarde, a veces tenemos que perdernos para encontrarnos. Has vivido tanto para los demás, que olvidaste vivir para ti misma. Sus palabras resonaron en mí durante días. Tenía razón. Durante décadas definí mi identidad solo en relación con los demás, esposa de José, madre de Amanda. Nunca me detuve a pensar quién era Irene Sánchez como persona. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco construí una nueva vida. Empecé a vender mis dulces y conservas en el mercado local, y pronto conquisté una clientela fiel. La gente venía no solo por mis productos, sino por las conversaciones, los consejos, mi presencia afectuosa. Descubrí que tenía mucho más que ofrecer al mundo que solo ser madre y abuela. Fue en esos momentos de calma y redescubrimiento, cuando mi teléfono sonó con una llamada que lo cambiaría todo. Eran las tantas de un miércoles por la noche cuando el móvil me despertó. Apareció el nombre de Amanda en la pantalla, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi hija nunca llamaba tan tarde. Mamá, su voz temblaba desesperada. Te necesito. Ha pasado algo terrible. Me incorporé en la cama, totalmente despierta. ¿Qué ha ocurrido, hija? ¿Estás bien? ¿Y el bebé? He tenido un accidente de coche, mamá. Estoy en el hospital. ¿El bebé? El bebé está bien, pero yo, comenzó a llorar. Mamá,
He descubierto cosas horribles sobre Luis Enrique, y ahora él quiere que firme unos papeles, dice que es por mi bien, pero no confío en él. Te necesito. Solo tú puedes ayudarme. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué papeles, Amanda? ¿Qué has descubierto? Respiró hondo y trató de calmarse. No es quien yo creía, mamá. Su empresa está involucrada en lavado de dinero. Y hay más, mucho más. He encontrado documentos, grabaciones, pruebas de que usa mi nombre para ocultar bienes ilegales. Y ahora, tras el accidente, quiere que firme un poder notarial que le daría el control total de mi patrimonio. El mundo dio vueltas bajo mis pies, no solo por las revelaciones sobre Luis Enrique, sino porque en ese momento el secreto que había guardado tanto tiempo se volvía crucial. Yo sabía quién era realmente mi yerno. Lo supe desde el principio, pero nunca tuve el coraje de contárselo a Amanda. ¿Estás ahí, mamá?, rogó ella. Ven a buscarme. No puedo quedarme aquí. No puedo confiar en él. Voy, hija. Pero primero tengo que contarte algo. Algo que debí contarte hace mucho. Me vestí rápidamente y salí. Pero no sin antes ir a la vieja caja fuerte que guardaba en el dormitorio. Ahí había un expediente con documentos que nunca pensé necesitaría. Pruebas de la verdadera identidad de Luis Enrique y su conexión con una historia que conocía demasiado bien. Mientras conducía hacia la ciudad, recordé cómo descubrí la verdad sobre mi yerno. Hace 2 años, cuando Amanda me presentó a su novio, tuve la sensación de conocerlo de algún lugar. Esa cara, esa voz, algo me resultaba familiar. Pasé semanas dándole vueltas hasta que el recuerdo me vino de golpe. Luis Enrique era hijo de Roberto Enrique Carvajal, un empresario que décadas atrás arruinó financieramente a decenas de familias en nuestra ciudad natal, incluida la de mi difunto esposo José. Roberto había desviado fondos de un consorcio de viviendas sociales, dejando a más de 50 familias sin sus ahorros de toda una vida. José perdió así todo el dinero que habíamos ahorrado para comprar nuestra casa, lo que contribuyó a sus problemas de corazón y su muerte prematura. Cuando reconocí a Luis Enrique como el hijo de Roberto, investigué en silencio. Supe que había cambiado su apellido para distanciarse del escándalo, pero mantenía contacto con su padre y, peor aún, empleaba métodos similares en sus propios negocios. Corrían rumores de evasión fiscal, lavado de dinero a través de empresas ficticias y otras irregularidades. En aquel momento viví un dilema terrible. Contarle a Amanda significaba destruir su felicidad, su matrimonio, sus sueños. Estaba tan enamorada, tan radiante. ¿Cómo podía arrebatarle eso basándome solo en sospechas y viejas heridas? Decidí guardar silencio, con la esperanza de estar equivocada y creer que el amor transformaría a Luis Enrique. Pero ahora, al escuchar a mi hija desesperada, supe que mi silencio había sido un error. Si hubiera hablado antes, mi hija no estaría en esta situación. Aún había tiempo para hacer lo correcto. Al llegar al hospital, encontré a Amanda pálida y asustada en su habitación. Estaba de 7 meses, el accidente le había provocado algunos hematomas y un brazo fracturado, pero nada grave. Luis Enrique no estaba allí, dándonos la oportunidad de hablar tranquilamente. Mamá, gracias por venir, dijo, abrazándome. Siento mucho todo lo ocurrido. Por dejar que te fueras de casa, por no darme cuenta de cómo te trataba. Fui una hija terrible. Sostuve su rostro entre mis manos. No fuiste terrible, hija, solo viviste tu vida como debía. Pero ahora tenemos que hablar de Luis Enrique y de cosas que debí haberte contado hace tiempo. Le relaté todo, lo de Roberto Carvajal, el consorcio fraudulento, cómo la familia de mi esposo quedó arruinada. Le mostré los documentos que había guardado, las pruebas recopiladas. Amanda escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, comprendiendo la magnitud de la situación. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá?, preguntó con voz rota. Porque eras feliz, hija, y porque esperaba equivocarme. Creía que el amor podría cambiar a las personas, que Luis Enrique sería diferente. Pero a veces las manzanas no caen lejos del árbol. En ese instante, la puerta se abrió, y Luis Enrique entró con un ramo de flores y su habitual sonrisa fingida. Al verme allí, su rostro cambió por completo. Señora Sánchez, ¿qué hace usted aquí?, preguntó, visiblemente incómodo. Me ocupo de mi hija, como siempre he hecho, respondí,
poniéndome de pie y mirándolo fijamente. Y parece que he llegado a tiempo. Amanda, fortalecida por mi presencia y las revelaciones, lo enfrentó. Luis Enrique, tenemos que hablar. Sé todo. Su rostro palideció. ¿Qué sabes, Amanda? Intentó justificarse. Te golpeaste la cabeza en el accidente. Estás confusa. No estoy confundida, contestó ella con firmeza. Sé del lavado de dinero, de las empresas ficticias, de cómo usas mi nombre para ocultar bienes ilegales. Pero primero tengo que contarte algo. Algo que debí contarte hace mucho. Me vestí rápidamente y salí. Pero no sin antes ir a la vieja caja fuerte que guardaba en el dormitorio. Allí había un expediente con documentos que nunca pensé necesitaría. Pruebas de la verdadera identidad de Luis Enrique y su conexión con una historia que conocía demasiado bien. Mientras conducía hacia la ciudad, recordé cómo descubrí la verdad sobre mi yerno. Hace 2 años, cuando Amanda me presentó a su novio, tuve la sensación de conocerlo de algún lugar. Esa cara, esa voz, algo me resultaba familiar. Pasé semanas dándole vueltas hasta que el recuerdo me vino de golpe. Luis Enrique era hijo de Roberto Enrique Carvajal, un empresario que décadas atrás arruinó financieramente a decenas de familias en nuestra ciudad natal, incluida la de mi difunto esposo José. Roberto había desviado fondos de un consorcio de viviendas sociales, dejando a más de 50 familias sin sus ahorros de toda una vida. José perdió así todo el dinero que habíamos ahorrado para comprar nuestra casa, lo que contribuyó a sus problemas de corazón y su muerte prematura. Cuando reconocí a Luis Enrique como el hijo de Roberto, investigué en silencio. Supe que había cambiado su apellido para distanciarse del escándalo, pero mantenía contacto con su padre y, peor aún, empleaba métodos similares en sus propios negocios. Corrían rumores de evasión fiscal, lavado de dinero a través de empresas ficticias y otras irregularidades. En aquel momento viví un dilema terrible. Contarle a Amanda significaba destruir su felicidad, su matrimonio, sus sueños. Estaba tan enamorada, tan radiante. ¿Cómo podía arrebatarle eso basándome solo en sospechas y viejas heridas? Decidí guardar silencio, con la esperanza de estar equivocada y creer que el amor transformaría a Luis Enrique. Pero ahora, al escuchar a mi hija desesperada, supe que mi silencio había sido un error. Si hubiera hablado antes, mi hija no estaría en esta situación. Aún había tiempo para hacer lo correcto. Al llegar al hospital, encontré a Amanda pálida y asustada en su habitación. Estaba de 7 meses, el accidente le había provocado algunos hematomas y un brazo fracturado, pero nada grave. Luis Enrique no estaba allí, dándonos la oportunidad de hablar tranquilamente. Mamá, gracias por venir, dijo, abrazándome. Siento mucho todo lo ocurrido, por dejar que te fueras de casa, por no darme cuenta de cómo te trataba. Fui una hija terrible, sostuve su rostro entre mis manos. No fuiste terrible, hija, solo viviste tu vida como debía. Pero ahora tenemos que hablar de Luis Enrique y de cosas que debí haberte contado hace tiempo. Le relaté todo, lo de Roberto Carvajal, el consorcio fraudulento, cómo la familia de mi esposo quedó arruinada. Le mostré los documentos que había guardado, las pruebas recopiladas. Amanda escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, comprendiendo la magnitud de la situación. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá?, preguntó con voz rota. Porque eras feliz, hija, y porque esperaba equivocarme. Creía que el amor podría cambiar a las personas, que Luis Enrique sería diferente. Pero a veces las manzanas no caen lejos del árbol. En ese instante, la puerta se abrió, y Luis Enrique entró con un ramo de flores y su habitual sonrisa fingida. Al verme allí, su rostro cambió por completo. Señora Sánchez, ¿qué hace usted aquí?, preguntó, visiblemente incómodo. Me ocupo de mi hija, como siempre he hecho, respondí, poniéndome de pie y mirándolo fijamente. Y parece que he llegado a tiempo. Amanda, fortalecida por mi presencia y las revelaciones, lo enfrentó. Luis Enrique, tenemos que hablar. Sé todo. Su rostro palideció. ¿Qué sabes, Amanda?, intentó justificarse. Te golpeaste la cabeza en el accidente. Estás confusa. No estoy confundida, contestó ella con firmeza. Sé del lavado de dinero, de las empresas ficticias, de cómo usas mi nombre para ocultar bienes ilegales.
Me preguntó si me arrepentía de haber dejado la casa así, sin explicaciones ni confrontaciones. No me arrepiento, Hika. Le respondí mirando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo del campo. A veces necesitamos alejarnos para ver con claridad. Necesitamos el silencio para escuchar nuestra propia voz. Si no hubiera venido aquí, tal vez nunca habría redescubierto quién soy, aparte de ser tu madre. Ella sonrió y entrelazó su mano con la mía, y yo nunca habría aprendido lo que significa ser realmente fuerte. Pensaba que ser fuerte era aguantar todo en silencio, como tú siempre hiciste. Pero ahora entiendo que la fortaleza también significa saber cuándo hablar, cuándo luchar, cuándo decir no. En esos momentos de reflexión, comprendí que nuestra historia no era solo sobre una madre y una hija. Era sobre el poder transformador del amor verdadero, la importancia de valorar a quienes nos aman de verdad, y el coraje de empezar de nuevo, a cualquier edad. Años más tarde, cuando mi nieta ya hablaba y corría tras las gallinas por la finca, me preguntó por qué elegí vivir en aquel lugar sencillo, lejos de la gran ciudad. La tomé en brazos y la llevé al jardín que había cultivado con tanto cariño. ¿Ves todas estas flores, pequeña Irene?, le dije, señalando los vivos colores que adornaban nuestro patio. Cada una creció porque encontró la tierra adecuada, el agua justa y el sol en el momento preciso. A veces, nosotros también necesitamos encontrar el lugar correcto para florecer. Ella asintió con la seriedad de un niño que aún cree en la magia, y en ese instante comprendí que le había transmitido la lección más importante: que nuestra felicidad no depende de los demás, sino de nuestra capacidad para cultivar un jardín interior fuerte y hermoso, incluso en los momentos más difíciles. Hoy, con 72 años, miro atrás y veo un camino lleno de desafíos, pero también de logros extraordinarios. No logros materiales ni reconocimientos públicos, sino triunfos del corazón, una hija fuerte e independiente, una nieta sana y amada, una vida sencilla pero llena de significado. Aprendí que la dignidad no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. Que la fortaleza no radica en no llorar jamás, sino en secar las lágrimas y seguir adelante. Que el amor no es ser imprescindible para alguien, sino elegir amar, aun cuando no se sea correspondido. Y sobre todo, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para descubrir quiénes somos, para florecer de nuevo. La vida puede sorprendernos con tormentas inesperadas, pero también puede regalarnos primaveras maravillosas cuando menos lo esperamos. Mi historia no termina aquí. Continúa cada mañana, cuando abro las ventanas de la finca y huelo el aroma de las flores que planté con mis propias manos. Sigue con cada sonrisa de mi nieta, con cada logro de mi hija, con cada persona que prueba mis dulces y siente un poco del amor que pongo en cada receta. Soy Irene Sánchez, una mujer que aprendió que volver a intentarlo no depende de la edad, las circunstancias o el reconocimiento de otros. Es una cuestión de decisión diaria, de amor propio, de valentía para ser quienes realmente somos, sin importar lo que los demás piensen o digan. Y si algún día alguien vuelve a decir que la vida sería mejor sin mí cerca, sonreiré y seguiré mi camino, porque ahora sé que mi presencia en este mundo no es una carga para nadie, es un regalo que doy a quienes son capaces de reconocer su valor. Esa es mi historia. Una historia de humillación que se transformó en liberación, de rechazo que se convirtió en autodescubrimiento, de silencio que se transformó en fuerza. Una historia que demuestra que las mujeres, especialmente las madres, llevan dentro de sí una fuerza capaz de mover montañas y cambiar destinos, incluso cuando todo el mundo parece volverse en su contra. Y lo mejor de todo es saber que esa fuerza no muere con la edad, no disminuye con las dificultades, no se apaga por la ingratitud. Espera pacientemente el momento adecuado para revelarse, para mostrarnos de qué somos realmente capaces cuando decidimos no solo luchar por los demás, sino también por nosotras mismas.